¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos, bienvenidos. Danielita, María, Andrea, Marisabel, Aldo, Alfredo, Jennifer, Rodrigo, Salvador, Araceli, Jimena, Mauricio, Julio, ¿cómo estás? Josie, bienvenidos. Facundo también, ¿cómo están? Salvador. Buenos días a todos, espero que estemos súper bien. Ya estamos en la semana 11, chicos. Prácticamente ya más de la mitad, las semanas vuelan y estamos por llegar a la parte final de nuestro curso, ¿no? Hoy día desarrollamos el tercer bloque de biosfera, en el caso de geografía. Ese bloque de biosfera ya entra más que todo en el Perú, hoy día trabajamos ecorregiones y todo lo concerniente a la división geográfica de nuestro territorio, y luego tenemos la última semana la parte de las zonas de vida o de protección dentro de nuestro país, que son las ANPs. Después de ese bloque de la próxima semana, ya todo viene súper sencillo en geografía, porque tiene la parte de la sociosfera, ¿no? Actividades económicas, demografía, entonces eso es más ligero. En el caso de cívica, hoy empezamos un bloque que para algunos es un poquito más pesado, que es el bloque del Estado peruano. Hoy es fácil porque es la presentación, pero a partir de la próxima semana empezamos a desarrollar instituciones. Empezamos con los poderes del Estado y ahí es un poquito más de memoria. Vamos a empezar entonces con nuestro tema. Ecorregiones del Perú y 8 regiones naturales. Las 8 regiones naturales son de Javier Pulgar Vidal, los pisos altitudinales que quizás se utilizan un poquito menos. Se ha comenzado a trabajar las ecorregiones de Antonio Brac Egg, pero las dos son formas de dividir nuestro territorio, ¿no? Ya habíamos conversado antes cómo ha evolucionado el trabajo o el estudio del Perú. Primero se trabajaban las regiones longitudinales macro, costa, sierra y selva. Aumentaron luego lo de mar peruano. Siempre estuvo el mar peruano, pero lo aumentaron como región de estudio, ¿no? Siempre lo vinculaban a la costa más que todo. Y luego tenemos la clasificación transversal de Javier Pulgar Vidal, que son las 8 regiones o pisos altitudinales, ¿no? Son cortes transversales porque diagraman costa, sierra y selva en una sola hilera, pero basados en la altitud. En cambio, las ecorregiones del Perú de Antonio Brac tienen un corte longitudinal de zonas. No es de largo, como costa, sierra y selva, sino es zonificado. Ya hemos estado mencionando el concepto de ecosistema. Ecosistema es un concepto ecológico, es un concepto de la ecología que trabaja la unión de elementos bióticos y abióticos. ¿Cuál es el tema con el ecosistema? Es que es muy general, ¿no? Involucra diferentes aspectos, diferentes zonas. Podríamos hablar de ecosistemas muy grandes, como también de ecosistemas pequeños, e incluso de ecosistemas dentro de ecosistemas. El ecosistema grande era el bioma, recordarás tú, y los ecosistemas pequeños se conocen así como ecosistemas o también como algunas zonas, podríamos llamarlas ecorregiones. En resumen, una ecorregión es una zona que está dentro de un bioma, pero aún sigue siendo de mayor extensión. No estamos hablando de pequeñas lagunas, sino de espacios del Perú que tienen una clasificación ecológica. Somos uno de los países que tiene mayor megadiversidad, por lo tanto, el número de especies que debe proteger también es mayor. Hay especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción o hay especies que tienen características propias tanto incluso en su alimentación como en el medio en el que están. Entonces, si alguna de estas especies estuviese en peligro, ¿dónde las podríamos llevar? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. En resumen, entonces, ¿qué es una ecorregión? Es una región que tiene las mismas características climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas. Pero se parece al bioma, era lo mismo. Pero el bioma se podía repetir, ¿no? Tú encontrabas un bioma en América y encontrabas un bioma luego
en África y era el mismo, podrías decir bosque tropical. Mientras que una ecorregión no se repite, una ecorregión es exclusiva de cada espacio. En el caso del mar frío, por ejemplo, tenemos mar frío nosotros, tiene mar frío Chile, pero nuestro mar frío es de la corriente peruana. El de ellos es un mar frío generado por el anticiclón del Pacífico. El autor de las ecorregiones es Antonio Braque. Todavía no vamos a ahondar en las ecorregiones exactamente. Entonces, tenemos una ecorregión y un bioma. El bioma se podría clasificar como marítimo y terrestre. En el caso del bioma terrestre encontramos 7 de manera macro, ¿no? Porque también se podían subdividir. Pero las ecorregiones en el mundo son 867. Cada país tiene sus propias ecorregiones generadas en su propio bioma. El bioma era una ecozona, llámese eco, parte ecológica de flora y fauna, pero la zona hacía referencia a la latitud, mientras que la ecorregión es una bioregión, es una subdivisión de las regiones comunes en espacios de vida. La clasificación de biomas es muy general. Incluso cuando estudiábamos las especies se nos hacía sencillo porque decíamos, ¿no? Aves coloridas, mamíferos ungulados, pero no mencionábamos alguno en particular. En cambio, en las ecorregiones no podemos hablar así. Es un espacio tan dinámico que necesita exactitud en las especies, por ejemplo. Yo no puedo decir están los monos, porque los monos están en todos los bosques tropicales. Se refiere a qué mono exactamente. Entonces, el monocoto de Tumbes no se encuentra en el mismo lugar que el monochoro de cola amarilla. Ahí vemos la diferencia. ¿Cuál es la importancia de una ecorregión? O sea, ¿por qué se crean las ecorregiones? ¿Por qué seguir dividiendo más cada espacio? Si podríamos quedarnos con las regiones de Pulgar Vidal. Es más que todo para poder estudiar de forma particular la flora y fauna, porque las regiones de Pulgar Vidal ahondan mucho en el tema de relieve, de clima, del espacio. Y en base a ese relieve y clima se forman ciertos animales y plantas. Pero aquí queremos nosotros investigar cómo son estas especies para protegerlas, para encontrar lugares a los que podamos llevar dentro del Perú y fuera del Perú si necesitamos mantenerlas. Calidad de las poblaciones. Incluye las poblaciones de vida, que son animales y plantas, e incluye las poblaciones humanas, ¿no? Más cuidado de animales, mejor vivencia de las personas, e incluso de los animales que se pueden consumir. Tenemos que evitar ciertas acciones del hombre que ponen en peligro a las especies. Si bien cada bioma tiene su forma de ser degradado, no es igual la contaminación que pueda tener Tumbes a la contaminación que pueda tener Loreto, a pesar de que los dos se encuentran en zona tropical, de bosque tropical. Y si nosotros queremos trabajar en el plano ecológico dentro del Perú, debemos hacer políticas de acción en base a las ecorregiones. Entonces, en resumen, Javier Pulgar Vidal prioriza altitud, relieve, clima, más que todo la parte abiótica, y Antonio Brac prioriza la parte ecológica, que es hidrografía, flora y fauna. Juntos hacen una clasificación completa del Perú. Recuerden que Antonio Brac no desecha lo de Javier Pulgar Vidal, sino lo mejora, lo perfecciona, porque son cortes diferentes. Antonio Brac no prioriza la altitud, y la altitud que toma la hace en base a Javier Pulgar Vidal. ¿Te acuerdas de Pulgar Vidal? Es Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Cordillera, Rupa, Rupa y Omagua. Después vamos a hablar de cada una de estas regiones. Mientras que Antonio Brac tiene 11, el mar frío, el mar tropical, el desierto del Pacífico, el bosque tropical del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el páramo, la serranía esteparia, la puna, la selva alta, la selva baja y la sabana de palmeras. Una forma de diferenciarlos también son los términos, ¿no? Las toponimias las utiliza Javier Pulgar Vidal, mientras que Antonio Brac describe los nombres de sus zonas en base a los biomas. Ahí nos quedamos. Pasamos ahora a ver las siguientes imágenes. Para que quede más claro esta temática de los biomas,
Vamos a compararlo con algunas de las ecorregiones que tenemos. Por nuestra ubicación tropical, en latitudes bajas, tenemos que contar con 3 biomas: bosque tropical, sabana y desierto. Tenemos otros biomas ambientados en la altitud, pero no en la latitud. El bosque tropical se caracteriza porque siempre llueve, lluvia todo el año, ¿no? Solcito y diversidad de animales. La sabana se caracteriza porque hay animales variados, pero muy, muy grandes. Y el problema más que todo es la lluvia y una estación seca. El desierto, mucho solcito, poca lluvia, y también poquitos animales. El desierto, en el caso de las ecorregiones, tiene un nombre específico. Todas las zonas áridas del Perú se conocen como desierto del Pacífico porque están cerca del Océano Pacífico. Todo coincide. Pocos animales, no, casi no llueve. El tema aquí es el calor. El desierto del Pacífico no es tan caliente como otros desiertos, que suelen elevarse la temperatura hasta 60 grados. Y en el caso de sabana, también vamos a tener una sabana en el Perú, que es un pedacito en Madre de Dios. Se conoce como la sabana de palmeras. La sabana de palmeras se llama así porque se enfrasca en las tahuampas. Si te acuerdas que eran las tahuampas, tahuampas o aguajales, ¿no? Lugares donde crecen las palmeras, lugares pantanosos. Y coincide con esto de la estación seca y la estación lluviosa. ¿Dónde de verdad notas la diferencia entre un bioma y una ecorregión? Es en el bosque tropical. Es una sola la región conocida como bosque tropical, que es el bioma. Y en el caso del Perú, este bioma se subdivide, en 4 espacios. 2 para la costa norte y 2 para la selva. En la selva es fácil. ¿Cuáles son los lugares de selva? Selva alta y selva baja. La selva alta se caracteriza por estar entre las montañas, con árboles madereros. La selva baja es más similar a la denominación de bosque tropical que estamos acostumbrados en llanura, y por eso se le conoce también como bosque tropical amazónico. En el caso de la costa norte, Tumbes tiene bosque. El bosque de Tumbes es muy parecido al de la selva baja y es similar al bosque tropical descrito en el bioma. Un pedacito nada más que se conoce como bosque tropical del Pacífico. Los dos llevan bosque tropical porque los dos cumplen todo lo que está aquí. Salvo la diferencia es la ubicación. Selva baja, Tumbes. En cambio, el sur de Tumbes solamente, y Piura, Lambayeque, La Libertad y una parte de Cajamarca, tiene los arbolitos, tienen la insolación, pero no la lluvia, o sea, no llueve todo el año. Entonces, se le va a conocer como bosque seco ecuatorial. Sigue siendo una parte del bosque tropical, pero no cumple las características exactas del bioma de bosque tropical. Son 4 ecorregiones dentro de un mismo bioma. Esas ecorregiones han sido utilizadas por los animales y por el hombre. El hombre lo aprovecha en el desarrollo de sus actividades económicas, pero los animales también para el tema de la migración. Se dice que en una época el sajino, cerdito negro, ¿no?, que siempre ha vivido en la selva, especialmente selva baja, llega a Tumbes y llega solo, o sea, caminando. ¿Por dónde? Por el famoso Paso por Cuya, que une el valle longitudinal de Jaén con la pampa más extensa de Olmos en Lambayeque. El sajino migra por características climáticas y de alimento, pero no se va solo, se va con el jaguar y con el oso hormiguero. Ellos suben hasta la selva alta y el oso de anteojo allí también lo sigue. Los osos de anteojos se quedan dispersos en el Paso por Cuya. Algunos avanzan hasta el bosque seco, aquí están en la zona de Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca. Sin embargo, el sajino, el jaguar y el oso hormiguero que habían partido desde aquí, desde antes, sobrepasan y se van hasta Tumbes. Si te das cuenta, lo que han hecho los animales es moverse por las ecorregiones del bosque tropical. Es un solo bioma, pero son varias ecorregiones. Pasan del bosque tropical amazónico, que es selva baja, a la selva alta, y lo único que cambiaría sería el medio, ¿no? El paso por Cuya se conoce como páramo, ahorita vamos a aprender qué es. Y llegan al bosque seco y vuelven al bosque tropical del Pacífico. En resumen, se movieron en el mismo bioma, pero cambiaron de ecorregión y se van y llegan a una ecorregión que tiene las mismas características. Las dos son bosque tropical, solo que uno amazónico y el otro del Pacífico.
Esa es la razón por la cual los animales de la selva aparecen en la costa norte del Perú. Es necesario profundizar ciertos tipos de clima que ya hemos visto. Köppen, ¿se acuerdan de Köppen? Ya lo vamos a recordar porque lo vamos a usar hoy día. Köppen dividía la costa en costa norte y costa centro-sur. La costa norte es cálida muy seca, es decir, zona árida, pero con bastante insolación. O también le podías llamar árido tropical. Sigue siendo una zona desértica, pero que llueve de vez en cuando. Centro-sur es semicálido muy seco, el problema es que no es tan alta la insolación, tampoco es muy alta la lluvia. Y árido subtropical por la misma razón. Selva, la dividimos en selva alta y selva baja. La selva alta es semicálido muy húmedo. Menos sol que la baja, pero más lluvia. Y la baja cálido húmedo. Más sol que la alta, pero menos lluvia. Loreto y Ucayali eran de clima ecuatorial por su cercanía al ciclón. Y Madre de Dios de sabana tropical por las tahuampas. En el caso de la región andina, es de 1000 a 3000 el clima templado subhúmedo, de 3000 a 4000 frío, de 4000 a 5000 frígido y de 5000 en adelante gélido. Y por último, la mayoría se pregunta de dónde así nacen 11 regiones. En el caso de la selva es sencillo, casi todos los hemos dividido en selva alta y selva baja. Lo único que va a hacer Javier Pulgar Vidal es juntar toda la selva baja en Omagua, mientras que Antonio Brac sí lo divide en Salvana de Palmeras, un pedacito chiquito nada más de Madre de Dios y el bosque tropical. ¿Y por qué lo divide? Porque ya la clasificación de biomas te decía que no son la misma ecorregión, no es la misma zona. En el caso de la región andina, vamos a juntar Yunga, Quechua y Zuni. ¿Qué tienen en común? Los tres son valles. Algunos más fértiles que otros, pero son valles. Así que le vamos a decir serranía, porque está en la región andina, y esteparia, porque los valles interandinos se parecen a las estepas, es decir, a las praderas euroasiáticas. La puna y la cordillera tienen un relieve diferente, uno es meseta, el otro es nevado. E incluso el problema es de los animales, porque el animal que usualmente Javier Pulgar Vidal decía que estaba en la zona de cordillera era el cóndor, pero Antonio Brac demuestra que el cóndor aparece desde los valles, sino que más bien este cóndor sobrevuela hasta la cordillera. ¿Cuál es la razón de unir puna y cordillera en una sola ecorregión? Más que todo el estudio de animales y plantas. No hay una diversidad de animales y plantas en Altos Andes, así que dejar una ecorregión donde no vamos a explicar ecología no tendría sentido dentro de una división ecológica de ecorregiones. Creo que la mayor división de Antonio Brac es la costa y el mar peruano. No es que Javier Pulgar Vidal no haya hablado de esto, pero solo lo menciona y describe como región de altitud a la costa. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir el mar en mar tropical y en mar frío. Vamos a tomar como referencia la península de Illescas en Piura. Todo lo que está sobre la península de Illescas es mar tropical y todo lo que está debajo de la península de Illescas es mar frío. La misma distancia del mar frío es la misma distancia del desierto del Pacífico, es decir, toda la zona de la costa pegada al mar frío se conoce como desierto del Pacífico. Y el mar tropical lo vamos a dividir en dos. Debería ser que todo sea bosque tropical, ¿no? Pero no es así. Ya sabemos que en una parte sí llueve seguido y en la otra no. Así que el mar tropical da a luz a dos tipos de bosques, bosque tropical y bosque seco. Ambos dentro del bioma de bosque tropical, pero diferente ecorregión. Y la parte de Cajamarca tiene un espacio muy pequeñito que no se ha estudiado todavía, o no se había estudiado todavía, ¿no? En ese caso conocemos ahí al páramo. Esta parte del páramo, si hiciésemos el corte transversal de Javier Pulgar por la parte de Cajamarca, estaría más que todo ubicado hacia el flanco oriental. Entonces, como el corte de Javier Pulgar Vidal es transversal por el lado occidental, entonces no le encontró nombre a esta partecita. Si tú sumas, tenemos acá 10 y 1, 11. 11 ecorregiones que nacen de las 8 regiones naturales. Listo. Entonces allí estamos como que en la introducción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Muy sencillo. Vamos a presentar las regiones de manera general.
Es decir, vamos a hacer una comparación. Ya luego vamos a pasar a ver cada región. Que la mayoría dice, es mucha información, ¿no, profesora? Sí. Entonces, desarrollaremos el siguiente cuadro. Listo. Ese sería nuestro cuadro. Es el cuadro resumen de ecorregiones, con el que vamos a aprender todas las regiones del Perú. Vamos a sacar localización, clima, relieve e hidrografía. Estos 4 primeros puntos ya los hemos tocado, porque la localización es parte de lo que hemos ido mencionando seguido en cuanto a los departamentos. Clima utiliza Köppen, relieve se basa en Javier Pulgar Vidal, hidrografía también hemos visto la clasificación de ríos, y lo único nuevo sería más que todo aprender flora y fauna, porque recuerda que la flora y fauna de las ecorregiones es memorística, es decir, no puedo decir monos, tengo que decir el nombre exacto del animalito, no puedo decir aves tampoco. Vamos a empezar por clima, que creo que es lo más sencillo, lo de Köppen, que ya lo hemos ido viendo. El mar frío, entonces, es frío, ¿no? Entonces, como hace frío, tiene que tener aguas frías. Pero la verdadera historia es que el Pacífico es caliente. Entonces, ¿por qué el agua es fría en esa zona? Por corrientes frías que llegan allí, como la corriente peruana que se forma el anticiclón. Por eso dice frío de masas subtropicales. Realmente es cálido, pero el frío es las corrientes. Y el mar tropical, sí, su nombre lo dice, tropical, no cálido, calientito. El desierto del Pacífico va a ser lo mismo que mencionar la costa centro, no, me fui muy abajo, acá, la costa centro-sur. Listo. Si hablamos de la costa centro-sur, su clima es semicálido muy seco o árido subtropical. Ya se repite, semicálido muy seco. Si hablamos de bosque seco ecuatorial y bosque tropical del Pacífico, hablaríamos de la misma zona, la costa norte. La costa norte es cálida, o sea, hay más solcito, pero se divide en bosque seco y bosque tropical. Obviamente el bosque tropical, su nombre lo dice, es de lluvia, y el seco le falta lluvia. Entonces vamos a colocarle al bosque seco el clima clásico de Köppen de cálido muy seco. Y al de bosque tropical podríamos utilizar la otra contraparte de árido tropical, pero ese de árido tropical de repente es un poco contradictorio con la cantidad de lluvia de la zona. Así que le vamos a colocar el mismo clima de selva baja. Ustedes saben que la selva baja tenía como nombre bosque tropical, igual que aquí. La serranía esteparia une los dos primeros niveles, ¿no? Templado, frío. Y Puna y Altos Andes los otros niveles, frígido, gélido. Páramo no es una zona estudiada exactamente en cuanto a clima, así que tiene el frío de la sierra, pero la humedad o lluvia de la selva, perdón, de la zona oriental, así que es frío húmedo. Y en selva sí se repite, ¿no? Clima de selva alta, semicálido muy húmedo, de selva baja, cálido húmedo, tropical, ecuatorial. Este ecuatorial viene del ciclón ecuatorial. Y la sabana de palmera, el cálido húmedo de sabana tropical. Muy bien, pasamos a relieve. Como yo te dije, él no va a ahondar en detalles, él va a ser súper general. Entonces dice, mar frío, ¿cómo será el mar frío? Tiene rocas y tiene el fenómeno del afloramiento, que era el fenómeno del afloramiento, era la unión de diferentes factores. Fitoplancton, densidad, la densidad se formaba con la sal, con la salinidad. Y la producción de oxígeno en la zona. Al final se llama afloramiento porque es el afloramiento de aguas frías. El mar tropical es arena. Usualmente las playas del norte son las más arenosas, las más tranquilas, ¿no? Y el aguaje, ¿qué es el aguaje? Ausencia de afloramiento. En el caso del desierto, el bosque seco y el bosque tropical, nosotros sabemos que la costa es conocida como la llanura, porque es planita, pues, ¿no? La diferencia en el desierto del Pacífico con los otros
es lo que se forma dentro de esta llanura. En el desierto vamos a tener ondulaciones. Estas ondulaciones son las dunas. El bosque seco ecuatorial siempre se le puede decir llanura boscosa, o el tropical también. Le puedes decir llanura montañosa o acolinada. Usualmente varias formaciones de bosque se encuentran al menos en una pequeña altitud. Serranía sí, el conjunto de valles que hemos mencionado, puntas altas, mesetas y nevados. Páramos como que una partecita de inclinación, ¿no? De las tierras, así que colinas. La selva alta son los valles longitudinales, recuerda que solamente hay valles en selva alta, y los pongos o cañones. La selva baja es la gran llanura, siempre se le conoce así como la gran llanura. Y la sabana de palmeras no deja de estar dentro de la selva baja en una clasificación general de alta y baja. Es llanura, pero vamos a colocar el pantano, que hace recordar a la famosa Tahuampa. Pantanos con aguajales. Ya está. Eso es súper general. En hidrografía, vamos a recordar la clasificación clásica de los ríos. El mar frío tiene dos tipos de factores modificadores del clima, la corriente y el anticiclón, ambas zonas frías. Mar tropical, ¿quién trae calor al Perú? Pues la contracorriente ecuatorial, conocida como corriente del Niño o corriente de Cromwell. Y el fenómeno en sí del Niño, ¿no? Que puede desestabilizar el clima. Después, los ríos de la costa son cortitos, son pequeñitos y transversales, echaditos. Pero vamos a aumentarle en el bosque tropical del Pacífico en delta, porque el único río en delta del Perú es el río Tumbes. Tumbes. La serranía esteparia, pues tiene ríos cortos o radiales, que son los radiales centrípetos que dan la vuelta al Titicaca. O también encontramos algunas zonas de ríos longitudinales que vienen pues de la selva más que todo. Las partes altas, lagunas, la fuente de agua, y las selvas son ríos longitudinales, en algunos casos cuando recién inicia la selva, torrentosos y no navegables, pero en baja ya es su curso inferior, meandros y cochas se forman. En el caso de la sabana de palmeras, más que todo es los pantanos de Tahuampa en sí. Y la localización es sencilla, vamos a hacerlo así, rapidito y resumido, porque ahorita ya viene la versión extendida. Mar frío es de Piura, para ser exactos, en 5 grados. Latitud sur, que vendría a ser la península de Illescas. Llega hasta la zona de Tacna y se extiende a Chile, hasta la parte media de Chile, zona media. Como ya sabes, el mar frío tiene la misma extensión que el desierto del Pacífico, entonces acá se repetiría los 5 grados y se repetiría Illescas. Y en el caso de Chile, aquí sí cambia, no solamente va hacia el norte de Chile, sino no se extiende todo Chile. En el caso del bosque, no, me estoy salteando, del mar tropical, tendríamos de Tumbes a Piura hasta 5 también, porque acaba de empezar en 5 el mar frío. Cinco grados de latitud sur. Y en el caso de la zona norte llega hasta la zona de Ecuador y se extiende hasta Baja California. Ya está. El bosque seco ecuatorial es más que todo territorio peruano, ¿no? Parte de la costa norte, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y llega hasta la porción seca del río Marañón, en Cajamarca.
En el caso del bosque tropical del Pacífico es la parte de Tumbes, llega hacia la parte de Ecuador y se puede extender un poquito a Centroamérica. Y en el caso de la serranía esteparia, es más que todo la cordillera de los Andes, zona occidental, es decir, zona pegada hacia la costa. Sierra Sur involucra lo que es Puna y Altos Andes, es la parte más ancha de la Puna y Altos Andes, ahí está Puno, Cerro de Pasco, Cusco, ¿no? Es la parte más elevada, más ancha, pero también empieza desde arriba, especialmente Cajamarca, que tiene una gran altitud, franja más delgada. En el caso del páramo, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, y no puede faltar Piura, el páramo. Especialmente Cajamarca y Piura tienen mayor cantidad de páramo. Después selva alta sencillo, ¿no? Amazonas, San Martín, todos los departamentos de la sierra pegados hacia la selva. Selva baja sería Loreto, Ucayali y Sabana de Palmeras más que todo Madre de Dios. Ahora, no es que Madre de Dios no tenga selva baja. Recuerda que la sabana es chiquitita. O sea, tanto la selva baja llega hasta Loreto, Cayali, Madre de Dios, como la selva alta también agarra un poquito de Loreto, Cayali, Madre de Dios en la cordillera subandina. Lo que más que todo se está haciendo aquí es generar algo que te permita recordar. Entonces esa banda de palmeras, Madre de Dios, es como que el departamento principal, la zona principal. Así no lo abarque completamente. Y ahora sí, viene la parte final donde vamos a trabajar flora y fauna. Eso se supone que no sabemos, ¿no? Que no lo hemos escuchado mucho. Lo anterior ya lo hemos manejado en clases pasadas. De allí la importancia de llevar ecorregiones después de desarrollar otras clases introductorias. Guarda secuencia, mira. Fenómeno del afloramiento. ¿Qué sale en el afloramiento del fitoplancton? ¿Quiénes comen fitoplancton y están en el mar frío? Peces de agua fría, anchoveta y sardina. ¿Quiénes se comen a los peces? Las aves. ¿Cómo se llaman estas aves? Las guaneras. Ya está. Y ¿quiénes se comen a todos estos animales? Y a los pececitos también, los mamíferos. Ya está. El mar tropical, entonces tú piensas en mar tropical, el río Delta de Tumbes llega, se abre como una mano y se forman los esteros. Claro, por eso dice arenoso de aguaje. ¿Y qué hay en los esteros? Manglares. Y en las raíces de los manglares que están arribita se forman crustáceos y moluscos, como por ejemplo langostinos y conchas negras. Pececitos en esta zona no hay mucho, más que todo pececitos de mar tropical, como el perico que viene de Asia, el barrilete, o algunos que sobreviven en todo tipo de agua, ¿no? Como el atún. Aves también son poquitas, una de las que destaca es el ave fragata. Desierto. ¿Cuál es nuestro desierto característico? Lomas. El aguilucho y el gallinazo, las aves carroñeras y el camarón de río. El bosque seco ecuatorial, su nombre lo dice, no seco. Y ceibo significa seco. El problema con el ceibo es que se encuentra en la frontera de bosque seco y del bosque del Pacífico. O sea, tiene tanto la zona de mayor lluvia como la de menor lluvia, la presencia del ceibo. Pero uno de las plantaciones más importantes del bosque seco es el algarrobo. El algarrobo puede crecer sin agua por mucho tiempo, hasta 15 años. Vamos a encontrar aquí tres especies exclusivas. Pavali blanca, el zorro de Sechura y necesito este de aquí, el oso de anteojos. El oso de anteojos es el que pasó por el caminito del paso por Cuya, ¿te acuerdas? Así que viene desde la selva alta. El oso de anteojos va subiendo por el páramo. Aquí está, se queda en el páramo. Y listo. En el caso del bosque del Pacífico, vamos a encontrar los animales que vinieron
también caminando, migrando. ¿Desde dónde? Desde la selva baja. Tajín, jaguar, y los ositos en general, ¿no? Ahora, ya como que una especie básica del bosque del Pacífico, recuerda que todo bosque tropical tiene monos, el mono de Tumbes se llama monocoto de Tumbes, y el famoso cocodrilo americano de los ríos. Serranía y Puna casi tienen los mismos animales, el cóndor, el puma, ¿no? Pero la zona de Puna tiene mesetas, en las mesetas crece el ichu. ¿Y quién come ichu? Los auquenios, los camelios sudamericanos, la llama, la alpaca, la vicuña. Además encontramos el suri. Este suri que está aquí mencionado es un ave, como un ñandú andino grande. Es una ave característica de zonas frías. Suri te puede confundir porque hay como que tres suris en el Perú, ¿no? El suri gusanito de la selva, el suri ave y la alpaca de tipo suri. Es una lanudita. En el caso de ichu, ichu significa pasto. Entonces, si yo digo pasto, también sigue siendo general. ¿Cuál es el pasto principal que crece allí? La puya o titanca, o bofedales y similares. En el caso de la serranía, que son valles también, pues, ¿no? ¿Quiénes están en los valles? El pasto. ¿Pero cómo se llama el pasto de la serranía? Mito, tola, chocho, por ejemplo. Y el bosque del Pacífico, en Tumbes, tiene el cedro, pues eso es la zona de caucho. Aunque este ceibo también aparece aquí. En el caso del páramo, el páramo está lleno de orquídeas. Las orquídeas son las flores más caras y bonitas, no se encuentran en las partes elevadas. Pero la cantuta, que es la flor nacional, es una orquídea, pero es la orquídea que aparece desde la serranía. Desde la parte baja aparecen todas. Selva alta, árboles madereros gruesos, roble y cedro, por ejemplo. La selva baja, con los más delgados, caoba, tornillo. Y la sabana de palmeras que tiene, pues, palmeras, ¿no? Aquí vamos a encontrar los aguajales. En selva alta, por ahí le aumentamos el gallito de las rocas, el ave nacional, y le aumentamos un animalito exclusivo que es el monochorro de cola amarilla. La sabana de palmeras viene de pantano, así que este término se va a mencionar o vamos a mencionar algo oscuro. Luego de crin, ciervo de los pantanos, o el toco tucangiente, que es negro, no más que todo lo colorido su pico. Y listo, ese es un cuadro resumen de ecorregiones. Ahorita lo voy a extender cada ecorregión. Se supone que nosotros deberíamos saber todo eso. Pregunta, ¿tú recordabas la parte de localización, de clima, de relieve y de hidrografía que ya hemos trabajado antes o se te ha hecho difícil recordar todo eso? Cuéntame. ¿Sí? Esa partecita inicial la recordabas para que se te haga más fácil ya la memorización de flora y fauna. Si no, hay que empezar pues a repasar como que nuestros temas anteriores, ¿no? Para poder llenar el cuadro. Ahora sí, chicos hermosos, vamos a extender nuestro tema. Muy bien. El mar frío de la corriente peruana se extiende desde los 5 grados latitud sur, que es Península de Illescas, hasta el centro de Chile. Tiene corrientes frías de mares subantárticos y subtropicales. Son las aguas frías que afloran. La flora es fitoplancton y algas. En fauna, aquí están algunos de los pececitos característicos del lugar. Anchoveta, pejerrey, bonito, sardina, jurel, atún, mamíferos, aves guaneras, ¿no? El guanay, el piquero, pelícano. El mar tropical de 5 también, pero hacia arriba, hacia Baja California en México. Temperaturas más álgidas que el otro, porque obviamente es el tropical. Quizás los manglares y la fauna característica, ¿no? El desierto del Pacífico, de 5 a 27 grados, norte de Chile. Semicálido muy seco, las neblinas invernales características, las nubes estratos, las ondulaciones, las dunas. Aquí está la vegetación, característico de una loma, y las plantitas.
El bosque seco ecuatorial está aquí en la parte norte, está el río Marañón, montañoso, mira la pava blanca, el oso de anteojos, animales emblemáticos del bosque seco. El bosque tropical del Pacífico, mira, aquí al costadito, una puntita de Tumbes, no es todo Tumbes, un puntito nada más. Aquí está el jaguar, el monocoto, todos los que han venido de paseo. El hualtalco es característico, el huacayán, hualtalco y huacayán, son los más mencionados en el bosque tropical del Pacífico. La serranía de Miss, 1800. ¿puede retroceder una diapositiva, por favor? Claro, corazón. ¿Esta de aquí? Gracias. Sí. Ya. ¿Listo? Serranía, de 1000 a 3800, ¿no? Estamos hablando justo ya casi hasta la zona de producción de heladas, de nevadas. Ahí unimos el subhúmedo, templado subhúmedo y el frío, porque el templado subhúmedo de Köppen era de 1000 a 3000 y el frío de 3000 a 4000. La fauna, que está el aguilucho, el puma, el guanaco, el cóndor. El cóndor va a aparecer bastante en varias ecorregiones. Esta parte también es importante. No hemos dicho que no se le dice pasto, sino se le dice mito, tola, chocho. Si lo hablamos por niveles, las partes más elevadas en el chocho. En la parte media está la cantuta. La cantuta aparece desde la serranía. Y en las partes bajas, ahí está el mito, la tola, el guarango, molle. En Puna y Altos Andes estamos hablando de 3800 a 5200 en una parte, donde más está la zona de meseta. Y luego ya pues la parte de nevados, hasta el extremo o hasta la medida del Huáscara. La Puna y Altos Andes también se llega a extender a Chile y Argentina. Recuerda que Chile, Argentina, Perú y Bolivia llevan o integran toda esta zona del altiplano de los Andes, o sea, la parte más elevada de la cordillera de los Andes. Está el clima frígido y gélido, las mesetas, los nevados. Ahí están los animalitos, la vicuña, la alpaca, la llama. La vizcacha usualmente aparece en las lomas, pero llegan a extenderse a estas zonas de puna, dependiendo, no siempre están en las diferentes elevaciones. Ahí está el cóndor, el cóndor aparecía desde la serranía. La puya raimondi, que es la que está aquí, es una inflorescencia. Una inflorescencia es una plantita donde le crecen las flores pegadas al tallo. Es la inflorescencia más grande del mundo. Pero otra de las cosas épicas de la puya es que florece desde 80 a 150 años. Y ni bien florece, se muere. Entonces es una de las cosas por la cual debemos proteger mucho la puya. Ahí está el páramo, la ecorregión menos estudiada, pero es una de las ecorregiones más bonitas por la cantidad de orquídeas que encontramos. Involucra más que todo el famoso Paso por Cuya. Paso por Cuya es Cajamarca hasta Lambayeque. Y bueno, la extensión de la Libertad de Piura. Aquí está el tapir de montaña. Uno de los animalitos emblemáticos del páramo es el tapir. Le dicen tapir enano, tapir de montaña, tapir de altura.
tapir del páramo. El tapir no vas a encontrar en otra zona que no sea el páramo. Es como que un animal exclusivo del lugar. Y bueno, también hay algunos animales que se quedaron en parte de la migración, ¿no? Como el oso de anteojos. Y mira, también está aquí el famoso cóndor. El cóndor aparece en diferentes etapas de la cordillera de los Andes, más que todo sobrevolando, porque él suele dormir, vivir en la parte de la serranía. La selva alta, vamos a encontrar 3 espacios de relieve: los bosques enanos, los bosques de neblina, bosques de lluvia. Es importante mencionarlo, ¿no? A veces han hecho preguntas más que todo de los niveles que se encuentran allí, es un poquito más humorístico. Al final todos son árboles, solo que eso de neblina, de lluvia, es más que todo una característica ya atmosférica. La fauna, esa es la zona más endémica, es la que tiene mayor cantidad de animales y plantas. El bosque tropical amazónico o selva baja es uno de los más amplios en la zona oriental. No están exactamente en el flanco porque no está en la parte de montañas, es la gran llanura, la gran extensión. El delfín rosado, especies endémicas de la misma Amazonía. Y los ositos en general, no son pequeños, los felinos, los osos. En flora tenemos la Victoria regia, es una de las plantas más importantes dentro de la Amazonía. Su hoja tiene más o menos 1 metro de diámetro. El aguaje. Pero no es que la atahuampa estaba en Madre de Dios. No, recuerden que las atahuampas con aguaje se extienden en toda la selva baja. En el caso de la zona de Madre de Dios, se junta la atahuampa con el tema del clima, de una estación lluviosa y una estación seca. La sabana de palmeras, ahí están las pampas del río Het. Siempre que escuches Het, Madre de Dios. Aquí están las palmeras, por eso le dicen sabana de palmeras. ¿Qué palmeras? Específicamente el aguaje. Y en el caso de los animalitos, los colores oscuros, ¿no? El lobo de crin siempre es oscuro. Ciervo de los pantanos, al menos se dice el nombre del pantano y el tucán gigante. Muy bien. Y ahí está entonces la primera partecita, ¿no? La introducción o el desarrollo, perdón, de las ecorregiones. Súper, súper fácil. ¿Listo? Y nos toca, para pasar a Cívica, que Cívica también está extenso el día de hoy, las regiones de Pulgar Vidal. Uno de los datos importantes para las regiones vendría a ser la toponimia, el significado de los nombres. La toponimia que utiliza Javier Pulgar Vidal hace referencia a distintos idiomas, ojo, no solamente al quechua o aymara, sino que algunos tienen un significado en las distintas comunidades nativas. La ventaja de estas toponimias que se utilizaron era que pueden ser traducidas en los distintos idiomas que existen. El de la costa es Chala, maíz que crece apiñado, región de las nieblas, región de color blanco, las nubes, por las nubes estratos. La yunga, mujer estéril o valle cálido. El valle cálido es más que todo por el clima. Recuerda que el clima de Javier Pulgar Vidal no es exacto al de Köppen, porque Köppen trabaja en medidas redondeadas, ¿no? 1000, 3000, 4000. Entonces ahí no siempre coincide. Quechua significa valle templado. Suni alto, una soroche. ¿Por qué? Por la altitud. Blanco la cordillera por el nevado. Lupa rupa es caliente, caliente o ardiente. Y Omagua, peces de agua dulce, por la extensión del río. Y aquí encontramos ahora sí el tema del clima. Se parece al de Köppen, se parece, pero no es exacto. Por ejemplo, en el caso de la costa, para Köppen, la costa norte es tropical árido, mientras que para Javier Pulgar Vidal es semitropical, semi. De allí sí se parece, ¿no? Tanto para Köppen como para Javier Pulgar Vidal es árido subtropical. Solo que para Köppen la costa es de 0 a 1000 y Javier Pulgar Vidal cuenta de 0 a 500 por el tema de la altitud. Hay yunga marítima y yunga fluvial. De igual manera también el clima
de Köppen se divide en dos zonas, pegada al mar y pegada hacia la selva. Según Köppen, el siguiente nivel sería de 1000 a 3000, lo que involucraría un clima templado subhúmedo, ¿no? Pero como acá estamos contando la yunga desde 500, entonces todavía es cálido, igual que acá. Y la otra parte ya es templado subhúmedo. Por eso algunas zonas tienen humedad. Quechua coge una parte del templado subhúmedo, que es hasta 3000, y de 3000 a 4000 es frío, entonces mitad, ¿no? Templado. Y Suni más que todo frío, porque es de 4000 a 5000. Le pone frío y muy frío. Él no utiliza esto de gélido, rígido, no. Es frío, muy frío y glacial, se llama la zona de montaña. Igual pasa acá en la costa, en la selva. Se supone que la selva tiene menos solcito que la selva baja, la selva alta. Para Köppen la alta es semicálido, porque es menos que el cálido de la selva baja. Aquí él no utiliza el semi, y va de frente al muy. Entonces, la selva alta es cálida porque la baja es muy cálida, más sol. Igual con la lluvia, ¿no? Usualmente la zona de selva alta llueve más que en la baja. Entonces se clasifica de esta manera, como lluvioso, muy lluvioso. Muy bien. Si hablamos un poquito, creo que nos hemos pasado aquí. ¿Dónde estamos? Vamos a seguir con estas diapos para recordar un poquito más. Si disgregamos cada región de Javier Pulgar Vidal, la costa Ochala usualmente es de cultivo de cereales, de pesca, y es su actividad principal. En el caso de los relieves, recuerda que el relieve de Javier Pulgar Vidal es el que estudiábamos en el tema de relieve, así que son los mismos nombres: pampa, playas, lomas, desiertos, valles transversales. Yunga o quebrada es la zona frutícola de las frutas, mientras que Quechua es la despensa de la costa. Todos los alimentos vienen de aquí, por eso cuando hay un paro de transportistas, a veces también afecta al sector agrario, porque no pueden llegar los productos a nuestra zona. Suni es una zona autárquica. Sí se cultiva, Disculpe, pero alcanza más que todo para los que están allí. Dime, tesoro. profesora, ¿podría retroceder, por favor? Claro que sí. ¿Quieres irle tomando foto a esto? Sí, Ya, para... voy a ir poniendo un ratito para que vayan capturando. En unos segunditos. Siguiente. Siguiente, quechua. Y aquí estamos justo. El Suni, como les decía, es autárquico, o sea, se puede consumir todo, se puede producir todo, pero alcanza más que todo para la zona de allí, es decir, para los pobladores. La cantidad del producto no es amplia, por eso le llaman zona autárquica. Pero aquí encontramos todo tipo de tubérculos: quinoa, papa. Ahora, este se acentúa más luego en la meseta, en la zona de Soroche, en la zona de Puna. En el caso de la cordillera, que es el último nivel de la región andina, más que todo es deporte, ver la nieve, el hielo.
Claro, que se ha ido perdiendo a causa del calentamiento global, eso sí. En el caso de la selva alta principalmente, es una zona de agricultura cafetera, de aceite, de palma y también de la producción de tubérculos. Para terminar en la parte de selva baja. Allí se le llama peces de agua dulce porque casi todo gira en torno al gran río, ¿no? Incluso la alimentación de ellos se basa mucho en los diferentes peces de agua dulce, especialmente el paiche, que es cargado pues entre 8 personas, ¿no? Que es uno de los más ricos del lugar. Ya está, ahí nos quedamos. Ahí Miss, ¿podría retroceder a la puna, por favor? creo que no está la puna, sí, Ah, ok, gracias. me parece, corazón, sí. Creo que lo suprimí sin querer. Pero ahí es más fácil, ¿no? Es la parte de meseta de los auquenios. Ahí sí se parece mucho a la denominación de Puna y Altos Andes de Antonio Braque. Y listo, chicos. Todo el día, pues como que ha sido más informativo, ¿no? Vamos a cerrar hoy día un poquito conociendo a una de las especies emblemáticas de estos biomas, de estas zonas de Perú, que son las ecorregiones. Es el raro mono choro de cola amarilla. La próxima semana vamos a ver muchas especies, son varias, tenemos que conocer a la puya, vamos a hablar también del paiche, pero hoy vamos a conocer al mono choro de cola amarilla que se encuentra en la selva alta. Así que, para relajarnos un poquito y pasar a las preguntas. Hoy día sí tienen bastante que leer, ¿ah? Es una clase de datos. Así que por eso tienen el cuadro que les presenté al inicio, hemos ido resumiendo el cuadro y ya pues la parte informativa más que todo de memoria.
Muy bien, y cerramos entonces con el raro mono choro de cola amarilla, la primera especie que vamos conociendo. Ahora sí, a poner a prueba nuestra memoria con las preguntas. Esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer aquí es más que todo localizarnos para que tengamos que memorizar menos. Vamos a encontrar un mapita, letritas, y empezamos. El grande, la E, la parte grandota de verde claro, ¿qué corrección es? Recuerda que los dos verdes, el verde oscuro y el verde claro, corresponden a la selva. La E, ¿qué corrección sería? La E, selva alta, correcto, yo sí. Esta de aquí es la E, es la selva alta, este grandote. Por consiguiente, el de aquí, la D, ¿cuál será? Selva alta. Selva baja, perdón, estoy hablando al revés. Ya. Selva alta, el que dice Yossi, el D, y la E sería la baja. Esa es la baja y la alta. Baja y la alta. D es la alta. Se supone que la alta está pegada a las montañas, ¿no? Y esta es la baja, la grandote, la gran llanura. Si la E es la selva baja y la D es la selva alta, ¿cuál será esta chiquitita que ves acá? Que no tiene letra. ¿Qué falta en la selva? ¿Cuáles son las 13 ecorregiones de la selva? Selva alta, selva baja y la que está en Madre de Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Muy bien, María Gracia. Sabana de Palmera. Muy bien, Andrea. Sabana. Entonces ya reconocimos. Voy a ver si lo... A ver, déjeme maxificarlo para rayarlo. Ratito, mira. Lo voy a escribir. Este de aquí entonces es la selva baja. Esta es la selva alta. Y como bien dijeron, este será la sabana de palmeras. Listo. Ahí están las ecorregiones de la selva. Ahora vamos por las ecorregiones de la sierra. Eran 3. Puna y Altos Andes, Serranía y Páramo. El páramo yo les dije que estaba solo en Cajamarca. Entonces, mira, aquí lo ves. Ese es el páramo. Es el páramo. Por tanto, este grande y ancho que llega hasta Puno, lago Titicaca, tiene que ser de mayor altitud. Puna y Altos Andes. Así que este de aquí, que es la C, que está al costadito, sería los valles de serranía esteparia. La amarilla correspondería al desierto del Pacífico. Por lo tanto, nos faltarían 2 bosques. Este chiquitito que ves aquí, este de aquí, sería el bosque tropical del Pacífico, Tumbes. Y este grandote morado, el bosque seco ecuatorial. Ahora, vamos a cambiar de color. La B es el mar frío. Y la A, el celestito, el mar tropical. Así sería.
Ya estamos como localizados, ¿no? Ahora dice así, una ecorregión es un área geográfica que se distingue por condiciones bastante similares, en alusivo al clima, los suelos, la hidrología, la flora y fauna. Con relación a estas dos últimas, se refiere entonces a flora y fauna, con ayuda del mapa, donde se simbolizan algunas de las ecorregiones. Se simboliza selva baja, ¿está? Se simboliza selva alta, se simboliza serranía esteparia, mar frío y mar tropical. Las áreas de anidación y alimentación de aves, como el guanay y el potoyunco, se localizan en A y B respectivamente. El guanay viene de guano, ¿no? De las aves guaneras. ¿Y las aves guaneras dónde estaban? En el mar frío, no en el mar tropical. Entonces eso de respectivamente, guanay no está en A, porque en mar tropical no hay guanay. CCCC, que es la serranía esteparia, es una de las ecorregiones andinas donde predominan especies como la titanca y la yareta. La titanca es puya o titanca. La puya es las partes más elevadas. Puna y Alto Salines, acuérdate, ¿no? Pude, puna, puya, titanca. Entonces allí no puede ir, porque dice serranía con puya no es muy común. El caimán negro y la anaconda son especies de ambientes fluviales que se ubican en E. La anaconda es selva baja, eso sí. La fauna en D es muy variada y endémica, destacando nuestra ave nacional. ¿Cuál es nuestra ave nacional? El gallito de las rocas. ¿Dónde vive el gallito de las rocas? Sí, el gallito de las rocas vive en la selva alta. Letra A. Así yo voy a sacar proyección un ratito. Listo. Listo. ¿Saben? Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Nos ubicamos allí en el mapita, chicos. La mayoría de ejercicios de ecorregiones vienen con mapa. Y casi siempre, si tú puedes revisar infinidad de preguntas de ecorregiones, se trata de simbolizar algunas. No te van a hablar de las 11 ecorregiones. De que tienes que saber dónde están primero. Y luego empiezas a ubicar. Letra D. Letra A, perdón. Letra A. Letra A. F, F, B y B. Los servicios de agencias de turismo que operan en los balnearios que colindan con la ecorregión del mar tropical, en alianza con las autoridades locales, realizan una serie de propuestas para promover la actividad turística en dicha ecorregión. De lo mencionado, identifique las acciones orientadas a dicho objetivo. Ya. Lo que tenemos que hacer principalmente es localizarnos, ubicarnos. Entonces, fomentar competencias en deportes, de aventura, en las playas de Huanchaco y Tuquillo. Entonces, ¿qué tienes que hacer allí? Saber dónde queda Huanchaco y Tuquillo. Si tú recuerdas Huanchaco, ya de por sí es La Libertad. Muy bien, Jimenita, claro. Lo que pasa es que el cuadro que yo he puesto no es que sean las únicas especies que hay, pero si te das cuenta son las que más menciono, o sea, las que nos hacen recordar esa ecorregión. Entonces se te hace más fácil unir, se hace más fácil. Por ejemplo, yo te dije, ¿no? Aves, aves guaneras, entonces guanay, ave guanera, el piquero, entonces comienzan a recordar. El cuadro es como que el resumen de toda la información, porque si te has dado cuenta hay un montón de aves y plantas, o de animalitos y plantas en cada ecorregión. Lo que yo les recomiendo es memorizar ese cuadro primero, o sea, tú saber el cuadro al revés y al derecho. Y después que ya te sepas, poder ampliar con más animales y con más plantas. Es lo ideal.
Entonces, Huanchaco y Tuquillo. Tuquillo es Ancash, Huanchaco la Libertad. Entonces, si dicen mar tropical, el mar tropical es antes de Piura incluso, entonces no puede ser. Organizar servicios de paseo en lanchas de aguas cálidas frente a las costas de Tumbes, sí, pues mar tropical es Tumbes y parte de Piura. Invitar a conocer las técnicas de los pescadores que atraen peces como el lenguado y jurel. Esos son peces de agua fría, no cálida. Incentivar el consumo de platos a base de crustáceos y moluscos. Eso sí, porque en los manglares, ¿quiénes están? Las conchas negras, los langostinos. Entonces sería la letra D de dedo. D de dedo. La pava, yo les dije, hay 3 especies importantes en esta zona, en esta ecorregión. Yo le dije, la pava blanca, el zorro de Sechura y el oso de anteojos. Siempre preguntan. La pava blanca es una especie que sobrevive en un sector de la costa peruana y se encuentra amenazada debido a la expansión urbana y la deforestación y caza ilegal. ¿Dónde encontramos la pava blanca? ¿No? Es en la costa norte, en el bosque seco ecuatorial. Entonces, ay, los algarrobos del bosque seco, dices. Ve de bonito. Ve de bonito. 4. Unimos. Puna, Quechua, Yunga y Omagua. Entonces, si tú recuerdas a Javier Pulgar Vidales, Yunga, Quechua, Suni y Puna, ¿no? Y Omagua sería selva baja. Selección y distribución de frutas autóctonas en Santa Eulalia. Santa Eulalia, entonces es este lugar cercano a donde está. Sangre de grado por comunidades nativas, usualmente selva. Actividades pecuarias en altiplanicies. Cultivo de cereales, legumbres en el amplio valle de Jauja. Entonces vamos por lo seguro. De las 4 de esta selva, comunidades nativas. Letra B. ¿Y la B con quién coincide? Con Omagua. Entonces 4B. Allí podría ser la A o la B como respuesta. Y en los dos coinciden la 1C, mira. Puna con altiplanicie. Recuerda que la puna son mesetas, altiplanicie. Uy, ya está. Nos quedaría solamente discernir la 4, la 2 y la 3. Quechua y Yunga. Entonces, ¿cuál está más pegado? Santa Eulalia, Río Rímac, ¿no? Te hace recordar la zona de Chosica. Entonces, ¿con quién puede estar? Yunga, que es el más pegadito hacia la costa. Así que ya digamos todo lo que es valles en el caso de Quechua. Letra B de bonito. Siempre ándate a lo seguro, porque si vas a estar, no me acuerdo de esto, ya vas descartando, a ver si te vas dando cuenta, salió nuestra clave rápidamente. A, D, B y B. Te voy a pasar un videito de las correcciones. No lo vamos a visualizar, sino te lo voy a pasar para que lo tengas. Son 13 minutos donde te explica las correcciones, para que escuches ahí. Y me imagino que estás pensando, pero no me acuerdo tantas palabras, muchos nombres. No te preocupes, te voy a mandar aquí unos exámenes en línea para que practiques correcciones, porque sé que no está tan fácil. Muy bien. Aquí tienes uno que tienes hasta el 28 para poderlo resolver. Es una práctica en línea. Ya está. Una pequeñita, ¿no? Y te voy a pasar también una de pisos altitudinales. Listo. Una de cada una de correcciones y una de pisos. Si deseas más, adelante. No, profesora, quiero más, me dices la próxima semana, yo con gusto te mando todas las prácticas de correcciones que pueda tener. Ahora sí, pasamos a cívica. Vamos a relajar un poquito más en cívica. Sé que viene estado peruano, pero tampoco está tan abstracto como correcciones. Yo les decía la semana pasada, ¿no? Esta semana se ve fácil, chicos. La otra la vamos a ver. Y a cerrar un ratito los archivos. Listo, ya estamos.
Estado peruano. Vamos a trabajar la estructura del Estado peruano, cuáles son sus organismos, solamente los vamos a mencionar. Vamos a trabajar un poquito cómo se caracteriza nuestro Estado, a diferencia de otros. La democracia, el Estado de Derecho también, que es súper importante. El Estado peruano es la nación políticamente organizada sobre un territorio. Así que tienes varios elementos ahí, ¿no? Nación, territorio, soberanía, son los básicos elementos del Estado. Pero, ¿qué es un Estado verdaderamente? Es lo mismo que decir país. En el Perú sí coincide país con Estado, te diré. Pero no en todos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el concepto de Estados Unidos, ¿no? Varios estados juntos. Mientras que Reino Unido es un estado con países adentro. Entonces, la diferencia de Estados Unidos es que es país con estados y Reino Unido es estado con países. Entonces, ¿cuál es? Lo que pasa es que el término estado da una autonomía general sobre el tema legal. Si tú vas a Estados Unidos, te vas a dar cuenta que en un estado puedes tener, por ejemplo, permisos o ciertas leyes que en otro no, e incluso ciertas sanciones, ¿no? Hay estados que tienen pena de muerte y el otro no tiene pena de muerte, entonces no todo está igual. Entonces, ahí te das cuenta de la diferencia de conceptos. En el Perú no es así. En el Perú tú vas a Arequipa, tú vas a Puno, tú vas a Loreto, estás en Lima y la ley es la misma. Lo que cambia es la ordenanza municipal. Pero la ordenanza municipal o las normas regionales tienen que estar enfrascadas dentro de la Constitución y las leyes, tampoco pueden transgredirlas. Y no es que existe una sanción en un departamento y en el otro no. Entonces, nosotros sí somos Estado y país al mismo tiempo. Pues, nos cambiamos de aquí, porque aquí tenemos otro orden. Características de nuestro Estado. Nuestro país es una república. ¿Por qué es una república? Porque tú puedes ser república o puedes ser monarquía. La monarquía se caracteriza por tener a la familia real, es decir, los cargos son por herencia e incluso por dedocracia, ¿no? Por designación. En el caso del Perú, somos una república porque no tenemos familia real. Es el presidente, es una persona que nos representa y su hijo no necesariamente va a ser presidente al periodo siguiente. Cosa que sí pasa con el tema de los reinados, que incluso no vencen sus reinados, ¿no? La República del Perú es democrática porque eliges a un representante, no se impone. Claro que la mayoría lo elige, porque no es todo el Perú siempre que está de acuerdo, pero hubo votaciones, o hubieron votaciones. Social, se supone que el Perú trabaja en beneficio del pueblo. Por ti lo hace todo. Los gobernantes deberían pensar en los peruanos primero antes de tomar sus decisiones. Es independiente porque no le pertenece a otro país. Hay países independientes, existen países dependientes y países libres asociados. Por ejemplo, Guyana Francesa es un país dependiente, dependiente de Francia. Perú es independiente. Y libre asociado es Puerto Rico, que le pertenece económicamente a Estados Unidos. Soberana, nadie puede mandar en nuestro territorio que no sean los mismos peruanos o las personas elegidas, ¿no? Tenemos todo un orden en nuestro territorio. El Estado como tal, ¿cuál es la diferencia entre la República y los Estados? Estados Unidos de Brasil. Ah, y la República de Brasil, ya, muy bien. Estado es la parte del manejo legal y político. ¿A quién le otorgo yo el poder? Cada zona de Estados Unidos tiene su propia ley. Cada zona de Brasil también tiene su propia ley. En el caso de México también, los estados federales, ¿no? Tienen sus normativas. Enmarcadas en una constitución, sí, pero pueden elegir su propia sanción, su propio código. Cuando tú dices república, no hace referencia a cómo administran la parte legal, sino cómo se estructura el orden de poderes o la obtención de los cargos altos en ese país. Solo el cargo alto, el presidente o el gobernante en sí, ¿no? Si es rey, presidente. Y en base a la república es que también se ordena el Estado. O sea, si tú eres rey, usualmente los estados no van a tomar sus propias decisiones, porque todos obedecen a la familia real. Mientras que en la república sí cabe la posibilidad de tener estados federales o regiones comunes. Nosotros tenemos Estado igual a república igual a país.
Es una sola la república, es uno solo el Estado y uno solo el país. El Estado es uno, por eso te dicen, no se puede dividir. No hay varios congresos, no hay varios productos de leyes. Profesora, pero Estados Unidos no tiene varios congresos, sí, pero su congreso tiene más de 500 personas. Tienen como unos representantes del congreso por cada lugar. Nosotros no somos así. Y su gobierno también es unitario, es uno solo el gobierno. Pero hemos visto que hay alcaldes, no, es uno solo el gobierno central. Se divide en gobierno regional y local. Cada quien tiene su representante, también elegido. Para que el poder sea descentralizado, para que no recaiga en una sola persona. ¿De quién emana el poder? Del pueblo. ¿Por qué? Porque somos una democracia. Entonces el pueblo es el que toma las decisiones. Y quienes lo ejercen es limitado. Al final nosotros podemos decidir si se quedan o no se quedan en el cargo que les hemos dado, que le hemos dado. Nadie puede adjudicarse el poder, chicos, ni las Fuerzas Armadas, ni la policía. No. Nadie puede decir, yo reemplazo al presidente. O sea, no está permitido en una democracia el golpe de Estado. Tenemos como máxima normativa la Constitución. La Constitución es la ley máxima, la Constitución estructura nuestro Estado. Si nosotros quisiésemos cambiar en estados federales, que ya somos ser monarquía, tenemos que cambiar nuestra Constitución, porque está estructurada para una democracia. ¿Te acuerdas la pirámide legal? En el acción popular y acción de inconstitucionalidad, habían leyes y las normas menores que las leyes, ¿no? La ley era la Constitución, las leyes en sí, los decretos legislativos, el decreto de urgencia, las ordenanzas municipales, ya está. El decreto usualmente es del Ejecutivo, como tal. Hay decretos con rango de ley y decretos sin rango de ley, como el Supremo. Y las leyes son del Legislativo. Las resoluciones pueden venir de cualquier entidad, ministerio, hasta del mismo poder legislativo y ejecutivo. Y las normas simples ya las podemos dar cualquiera. En el caso de los símbolos patrios, recuerda, no es la escarapela no es un símbolo patrio, es un símbolo de representación en el mes de julio, como estamos ahora. Deberes. ¿Qué debería hacer el Estado por ti? Defenderte, cuidarte, protegerte. Porque estamos primero nosotros. Y con la idea de proteger al pueblo, proteges la parte territorial. O sea, nadie puede invadirte, no puedes permitir la guerra. Se supone que todo Estado trabaja en base a los derechos humanos, especialmente las monarquías y las repúblicas positivas. ¿Cómo es eso? Porque hay república democrática y república dictatorial, ¿no? Cuando se pierde la democracia. Pues ahí no hay respeto a los derechos humanos. Y la monarquía también existe, monarquía constitucional, que es como una república común, pero con la presencia de familia real. Y tenemos también la monarquía absolutista, las de antes, que tampoco respetaban los derechos humanos. Protege a la población de amenazas contra su seguridad. Eso incluye, por ejemplo, que pueda salir tranquilo a las calles. Entonces, como que este deber no se está dando del todo. Equilibra la nación es el pueblo. Y obviamente el cuidado de fronteras, que es todo el sistema de inteligencia. Y estamos, los elementos del Estado: nación, territorio, gobierno y soberanía. En algunos libros incluso aparece constitución u organización jurídica como uno añadido. Y en otros no aparece gobierno, solamente aparece nación, territorio y soberanía, como que son los principales. Vamos con la nación. ¿Quiénes son peruanos? ¿Alguno de ustedes no es peruano, chicos? ¿Todos son peruanos? ¿O alguien tiene doble nacionalidad? De repente, por allí. Hay una diferencia entre el que es peruano de nacimiento con el de opción y naturalización. La diferencia no es que sea más o menos peruano, la diferencia es en los cargos. La mayoría de cargos altos como presidente, congresista, solo lo ocupan peruanos de nacimiento. Entonces, pregunta es, ¿quién es peruano de nacimiento? Fácil, el que nació en Perú, por obvias razones. O segundo, el que sus padres son peruanos. No nació en el Perú, pero sus padres lo inscribieron antes de los 18 años, como peruano. Si tus padres te inscriben antes de que tú cumplas 18 años, puedes postular a cargos altos porque eres peruano de nacimiento. Peruano de opción. Siempre tienes que tener algún vínculo. Por ejemplo, tus padres son peruanos, pero no te inscribieron a los 18 años. Eres de opción. ¿Por qué? Porque si deseas, tú optas por no pedir la nacionalidad o por sí pedirla.
También de opción es cuando te casas, ¿no? Matrimonio. También es de opción porque no todos quieren una nacionalidad cuando se casan, por cierto, como la mayoría cree. De opción ya tienes que tener de residencia 5 años. En realidad, lo usual era pedirlo a partir de los 2 años, con todo el trámite y todo, pues conlleva ya más tiempo. E incluso terminan dando un examen de representación del Perú, de su historia, cantan el himno nacional, es como algo simbólico, para ir al RENIEC luego y pedir su DNI. Naturalización. Son aquellos extranjeros que no tienen ningún vínculo, no se han casado con un peruano, no tienen padres peruanos, nada, nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente vivir aquí y decir que ganan, tienen que expresar su sueldo, tienen que expresar también cómo contribuirían con el Perú. Hay 2 tipos de naturalización, ¿no? Naturalización común y la naturalización por honor. ¿Cuándo es por honor? Cuando representas al Perú, por ejemplo, en algún deporte. Ustedes han visto que han nacionalizado a varias personas para que puedan participar en los Panamericanos. Entonces, naturalización. O también hay el caso que ya no se da mucho, ¿no? Pero en muchos países, especialmente Estados Unidos, se veía la guerra, servir en guerra y luego, si sobrevive, se nacionalizan, como el libro de alienación, ¿se acuerdan? Como la historia de alienación. Igualito. La nacionalidad, perdón, no se pierde, no te la van a quitar nunca. Tú renuncias a ella. Y tú dirás, ¿por qué voy a renunciar a mi nacionalidad? Fácil, porque puede ser que, o sea, el Perú sí permite tener varias nacionalidades, pero otros países no. Hay países que solo te permiten tener 1 o 2 nacionalidades. Entonces, si tú tienes más, porque hay personas que tienen más nacionalidades por sus abuelos, así, tendrían que renunciar a una. Y ya lo que hacen es elegir la que más les conviene. La ventaja es que las puedes volver a recuperar, ¿no? Todos estos pagos se hacen en la oficina de migraciones. Seguimos. Territorio. El territorio abarca suelo, subsuelo, por eso todo lo que encuentres debajo de tu casa no es tuyo. Me refiero a petróleo, oro, guacos, es del Estado en general, o sea, de todos. El dominio marítimo, el mar, sobre las 200 millas, y el espacio aéreo que cubre el mar y cubre la tierra, o sea, todo eso es territorio. Nosotros no podemos permitir que se regalen territorios ni que nos quiten territorios. El gobierno puede ser nacional, que son los poderes del Estado más los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, que son los consejos regionales del gobernador, vicegobernador, los consejeros regionales, y los locales, el alcalde, el teniente alcalde, los regidores, todos ellos representan el gobierno. Ojo, gobierno, nación y Estado no es lo mismo. El Estado es un macro. Nación somos las personas y gobierno son el conjunto de la nación o de personas que nos representan, han sido elegidos. La gente cuando dice, no, es que Estado tan corrupto, ¿se refieren a la tierra, se refieren a la soberanía? ¿Todo es corrupto? ¿O te refieres a las personas? Si te refieres a las personas, deberían decir la nación corrupta. Y si refieren a solamente a los que tienen el poder, el gobierno corrupto. Y la soberanía es la capacidad de mandar, ¿no? O sea, yo puedo mandar sobre mi territorio, pero yo no puedo ir a otro país a mandar. No es parte de mi espacio. Idiomas, todos son idiomas oficiales, ya lo hemos visto en diversidad cultural. Todos. ¿Y quién protege al Perú si hay un juicio? El famoso procurador público. ¿Quién es él? Es el abogado del Estado. O sea, si tenemos un juicio, por ejemplo, en La Haya, va a representarnos un procurador público, llamado procurador ad hoc. Procurador ad hoc. Ya se está hablando de la Procuraduría General. ¿Qué es eso, profesora? Ya, te explico. Los procuradores son elegidos por el Ministerio de Justicia, al igual que pasa con los conciliadores, que son avalados por el Ministerio de Justicia, pero no son elegidos los conciliadores. Pero la diferencia es que el conciliador no es un abogado, en cambio el procurador sí tiene que ser un abogado. Se elegía por el Ministerio de Justicia
y ellos los enviaban a fiscalizar. Pero como había un poquito de desorden con la cantidad de procuradores que son, se ha creado la entidad de la Procuraduría, que sigue dependiendo del Ministerio de Justicia, pero es como que un trabajo autónomo entre ellos. Así como hay procuradora DOC, que ve el tema de los juicios a nivel internacional, también tenemos procuradores anticorrupción, que vieron el caso de Lavallato, por ejemplo. O hay un procurador en cada juicio, verificando que se cumplan los derechos humanos dentro de tu juicio. Ya. Los poderes del Estado estarían en el nivel macro, es decir, en el gobierno central. En el gobierno central está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo está compuesto por los diferentes organismos que ya hemos estudiado, el pleno, el consejo directivo, la presidencia, la mesa directiva, las comisiones, la oficialía, donde dejamos nuestros proyectos de ley, ¿no? La oficialía mayor. Ahí no están los congresistas, trabajan los abogados del Congreso. En el Ejecutivo, recuerda que el Ejecutivo no es un solo órgano, no es como aquí en el Legislativo que es el Congreso, sino son dos uniones. Presidente más Consejo de Ministros. Presidente de la República y Consejo de Ministros. A partir de ahora, cuando trabajemos los organismos, vamos a hablar completo, ¿no? Por ejemplo, Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, porque hay un montón. Hay Presidente del Congreso, una extensión. Y judicial son todas las cortes y juzgados. El Poder Judicial sí es una pirámide a diferencia del Legislativo y el Ejecutivo. Primero está la Corte Suprema y así va disminuyendo. La cabeza principal del Poder Judicial es el presidente de la Corte Suprema. Luego están los organismos autónomos. Los organismos autónomos también son gobiernos centrales, están al mismo peso de los poderes. Aquí está el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC, los tres son electorales. Junta Nacional de Justicia, Tribunal, Ministerio Público y Defensoría son jurídicos. Y Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y Contraloría General de la República son los económicos. Eso sí ya lo hemos hablado. Hasta aquí vamos a ver un pequeño videíto de la Procuraduría. Los procuradores públicos. Te los voy a enviar para que tú lo tengas. Ese que te he enviado sobre el papel de los procuradores, que es súper interesante. Aquí te voy a mandar otro video sobre el procurador, que sí que hace. Y por último, el que es la Procuraduría General de la República. Vamos a ¿Está verlo. buscando una opción para emigrar legalmente a los Estados Unidos? ¿Usted desea un... Es la entidad rectora que está a cargo de la Procuraduría General del Estado. Es la entidad rectora. A ver, de la misma página oficial de la Procuraduría. La Procuraduría General del Estado es la entidad rectora que está a cargo de regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado. Es decir, es quien muestra el mejor camino para salvaguardar legalmente los intereses del Estado peruano ante individuos, grupos u organizaciones nacionales e internacionales que vayan en contra del mismo. Ahora bien, ¿quiénes son los que reciben estos lineamientos y se les supervisa si lo están cumpliendo correctamente? Pues son las y los procuradores públicos a nivel nacional que, conforme el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, son quienes están a cargo de defender jurídicamente los intereses del Estado peruano, algo así como unos abogados y abogadas, pero en este caso de nuestro Estado peruano. En resumen, la Procuraduría General del Estado es quien promoverá y garantizará el efectivo ejercicio de la defensa y representación jurídica de nuestro Estado, que se efectúa por medio de las y los procuradores públicos a través de lineamientos, capacitaciones, mediaciones, coordinaciones, apoyo técnico, absolución de consultas, alianzas, entre otros que señala el reglamento de la entidad. Procuraduría General del Estado, trabajando por el bienestar del Perú. Muy bien, ya revisamos un poquito entonces de la Procuraduría. Y ahora nos vamos para el tema de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado democrático?
porque se habla tanto de ese Estado de Derecho. La democracia es un sistema político, ¿no? Es la forma en la que nosotros decidimos llevar nuestra república, donde el pueblo es el que toma la decisión. Nosotros elegimos de manera directa o indirecta a nuestras autoridades. En el caso de los congresistas, el presidente, todos son de votación directa. Y las decisiones que ellos tomen ya es de participación indirecta. La democracia se sustenta en los derechos humanos, se sustenta en el trabajo conjunto, inclusive desde padres a los hijos, ¿no? Porque la democracia se enseña en el hogar, cuando les preguntan, cuando votan, por ejemplo, ¿a dónde vamos de paseo? Y todos levantan la mano, ahí están aprendiendo democracia. Del concepto de democracia se desprende el concepto de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es un Estado donde prima la ley, por eso dicen de derecho. O sea, se obedece la Constitución y las leyes. Es un Estado que tiene la separación de poderes, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Un Estado de Derecho es aquel donde encontramos además la presencia de derechos humanos, o sea, se cumplen los derechos humanos, y es un Estado donde se respeta el ejercicio judicial. Cuando un Estado cumple con estos requisitos, se puede decir que es un Estado de Derecho. Por ejemplo, punto número 1, una monarquía constitucional cumple con esto. Y punto número 2, una república democrática cumple con esto. Pero entre las dos que cumplen, el Estado de Derecho por excelencia es la democracia. ¿Y cómo se transgreda el Estado de Derecho? Con los tres problemas de convivencia democrática: discriminación, corrupción y delincuencia, como ya hemos podido ver en temas anteriores. Pero la transgresión más fuerte del Estado de Derecho vendría a ser el gobierno usurpador. Le puedes decir usurpador, rebelión, sedición, insurrección, golpe de Estado, gobierno de facto. Un gobierno usurpador es aquel que el pueblo no le ha dado el poder y ellos se lo han adscrito solos. Es una dictadura. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a una dictadura o no estamos de acuerdo con la elección que se ha hecho? Apelamos al derecho de insurgencia, que no es lo mismo que insurrección. Insurrección es lo malo, insurgencia es lo bueno, que es nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Haces movilizaciones, no haces caso frente a las decisiones que se estén tomando, no como en la época de Merino, que independiente de si fue constitucional o no, de que le tocase estar ahí, como las personas no lo querían, no lo legitiman, tuvimos el ejercicio del derecho de insurgencia. Estamos cerrando ya esta partecita. Entonces, el Estado de Derecho es más que todo gobierno del pueblo. Y es un estilo de vida, ¿no? Debemos aprender nosotros a trabajar en democracia siempre, no solamente para votar. Si nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones y aceptar las decisiones de los demás, la democracia sería mucho más sencilla de vivirla. La democracia como un estilo de vida es el tema de los derechos humanos, es el trabajo conjunto, es la tolerancia, es el respeto a nuestras ideas. Y la forma de gobierno ya más que todo es el ejercicio directo en cuanto a la política. Ya, recuerda, Estado y gobierno no es lo mismo, tienen que tener muy en claro. Y vamos a cerrar ahora esta parte del Estado de Derecho viendo un videíto del Estado de Derecho. También, por cierto, te voy a mandar un video de Constitución. Esto para que lo puedas ver después. Soy la hermana Palmar. Este de aquí nos habla de la Constitución. Ese es para que te quede a ti. Ah, y también te voy a dejar otro para ti. Es el resumen del tema. Cada vez que hagamos a partir de ahora cívica, va a venir con su video de resumen. Este es el resumen. Ese es el video de Estado peruano. Todo lo que hemos visto ahorita lo vas a ver aquí. Listo. Y ahora te voy a enviar también el último video, que es el que vamos a ver.
que corresponde al Estado de Derecho. Ahora sí, empezamos. En un video anterior hablamos sobre cómo la Constitución define nuestro Estado. Todas las decisiones que toma esta entidad nos afectan directa o indirectamente. Uno de los aspectos en los que nos puede afectar es el económico. Por ejemplo, cuando los impuestos suben, afecta la distribución del ingreso de cada ciudadano. Cuando el Estado impone un sueldo mínimo, la proyección de cuánto gastará un empresario por sus empleados cambia. Ejemplos como estos hay muchos. Ahora, cada una de estas decisiones deben estar dentro de un marco legal que las permita. Es decir, las reglas de juego existen y no deben romperse. Y si se rompen, deben existir consecuencias o un mecanismo que no permita que el sistema se quiebre. Así, hay un ambiente de predictibilidad y por ende de estabilidad que nos beneficia a todos. Lo anterior está relacionado con el concepto Rule of Law o Estado de Derecho. Según Kofi Annan, ex secretario de la ONU, este es el principio de gobernanza mediante el cual todos estamos sometidos a las leyes publicadas y estas no pueden cambiarse fuera de lo permitido. Así, las decisiones estatales son predecibles. Ahora, este marco legal debe respetar los derechos fundamentales y la libertad que la Constitución defiende. Así, el Estado de Derecho garantiza la primacía de la ley, la igualdad ante esta, el respeto a la separación de poderes, la participación ciudadana, la no arbitrariedad de las decisiones y la transparencia. Pero recordemos que no solo es importante tener estos lineamientos, sino que sean realmente acatados y que existan los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, yo sé que el día de mañana el Estado no puede quitarme mi casa. Según la Constitución, la propiedad privada es inviolable y a menos que exista un contexto de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, esta no puede ser violada. Además, deben indemnizarme por los daños causados. Ahora, si un ladrón entra a robarme, tengo la opción de acudir a la policía y al Poder Judicial para rectificar lo sucedido. La Constitución también reconoce el rol subsidiario del Estado. Es decir, solo puede realizar actividad empresarial por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Y una ley debe autorizarlo primero. Si el sector privado puede satisfacer una necesidad por su cuenta, no habría justificación para que el Estado entre a competir conmigo. Todas las decisiones que tomamos como personas naturales o como empresas están basadas en una proyección a futuro. Si este es predecible, puedo determinar cómo y cuánto me conviene invertir. Sin esta predictibilidad, no puedo saber cuál será mi situación en unos meses o años. Varios estudios afirman que la valoración del Estado de Derecho juega un papel determinante y positivo en el desarrollo económico de un país. El Banco Mundial y el Proyecto Mundial de Justicia son dos de las instituciones que calculan este índice. Al ser un término abstracto, las variables tomadas en cuenta pueden cambiar. Por ejemplo, algunos factores que el Banco Mundial considera es el control de corrupción, la estabilidad política y la calidad de la regulación. El Proyecto Mundial de Justicia considera los límites al poder gubernamental, la transparencia, el respeto a los derechos fundamentales, entre otros. El índice de Estado de Derecho realizado por el Banco Mundial va desde el menos 2.5 hasta el 2.5. En el 2017, Perú obtuvo menos 0.5, colocándose en el tercio inferior del listado que incluye a todos los países. La mayor puntuación corresponde a nuestra calidad regulatoria, mientras la más baja se refiere a nuestro control de corrupción. El índice elaborado por el Proyecto Mundial de Justicia va del 0 al 1. En el ranking 2019, el Perú se encuentra en el puesto 70 de 126 países con un puntaje de 0.51. Así, baja 5 posiciones con respecto al listado del año anterior. La mayor puntuación la tenemos en los límites a los poderes del Estado, mientras la más baja se refiere a nuestro sistema de justicia penal. A pesar de que el término Estado de Derecho es abstracto y depende de muchas variables, el concepto de predictibilidad y estabilidad que representa es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. Si no hay reglas, muchos no querrán jugar y los que lo hacen tendrán más libertades para jugar sucio. Si quieres ver más videos como este... Muy bien, chicos. Entonces, esa es la importancia de organizarnos como una verdadera democracia y como un verdadero Estado de Derecho. Que no sea teórico, no es que
que así, yo me llamo así porque está en mi constitución, no, sino que se puedan cumplir todas las características de lo que se trabaja en nuestro territorio. Voy a escribirles aquí en el chat los sinónimos del término de usurpador, ¿no? Para que no te confundas. Usurpador le pueden decir el golpe de Estado, insurrección, sedición, acto, rebelión. Esa es la parte negativa. Y la positiva es la que está allí. Insurgencia, porque siempre se confunden entre insurrección e insurgencia. Y listo. Hasta aquí como que está sencillo. Vamos a la introducción recién se está empezando con lo del Estado. La próxima semana se podría decir que es el más complicado, porque el poder legislativo es el más amplio de todos los poderes. Ana y César son un matrimonio peruano que radican una década en Canadá. Tienen una hija de 2 años, que nació en el país donde residen. También vive con ellos el hijo de Ana de 18 años. Ellos son peruanos, están en Canadá, ¿tá? La hija nació allá, por lo tanto es canadiense. Y tienen el hijo de Ana de 18 años. Los esposos conocedores de las leyes peruanas han decidido ir al consulado. Según el caso, identifique el trámite que realizarán para regularizar la condición de la doble nacionalidad de uno de sus hijos. Solicitar la inscripción extemporánea del hijo de Ana. Inscribir a su hija por haber nacido en el extranjero. Requerir la visa de residente del hijo mayor. Solicitar la denuncia de la nacionalidad canadiense de la menor. La renuncia, perdón. En este caso, el hijo no tiene problemas con el tema de visa de residente y no lo vas a pedir en el consulado peruano, ¿no? Tendrías que ir al peruano más que todo para ver tema de nacionalidad. Inscripción extemporánea no hay, o sea, si fuese más de 18 años ya no sería la nacionalidad común, clásica que conocemos, sino sería por opción. Ya lo tiene que hacer el solito, ya no va la mamá, el papá, nada. En este caso van a ir a inscribir a su hija, que recién ha nacido, para que sea canadiense y peruana al mismo tiempo. Peruana de nacimiento. Letra B. Los estados adoptan diversos modelos o formas de organización, los mismos que se encuentran establecidos en sus constituciones. En el caso de nuestro país, relaciona el elemento del estado y su respectiva característica. Gobierno, nación, soberanía y territorio. Elementos culturales. ¿Quiénes comparten? Las personas, no la nación. 2A. Abarca suelos, subsuelos, es territorio. 4B. Niveles, gobiernos nacional, gobierno regional, ahí está. 1C, y potestad de ejercer poder. Soberanía. Soberanía no es lo mismo que autonomía, ojo. Muy buena pregunta, Jimena. Los términos mencionados arriba, que es usurpador, golpe de Estado, insurrección, sedición, facto y rebelión, van en función de un presidente que se queda en el cargo, o sea, que hace dictadura. Por ejemplo, si tú evalúas cada caso, usurpador puede ser una primera dama que haga las funciones de presidente o un congresista que tome las funciones de presidente del Congreso. Es usurpar un cargo, pero gobierno usurpador hace referencia al presidente que se queda como dictador. Golpe de Estado, cuando ingresa a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Insurrección sí es totalmente negativo. La sedición puede ser en rangos también de la milicia, ¿no? Un coronel que no quiera hacerle caso a su superior. Pero aquí todo lo que está mencionado es en base a un presidente que se quede en el cargo. Pues dicen gobierno usurpador, gobierno de sedición, gobierno de rebelión. O sea, no la rebelión en sí. Porque a lo largo de la historia hemos visto que hay rebeliones que han sido fructíferas para conseguir situaciones, ¿no? O cosas. Lo que se busca en la actualidad más que todo es evitar el tema de las rebeliones, el tema de las guerras civiles, para mantener la paz en el Estado. Mírese como un sinónimo de gobierno, más no de la sociedad en sí. Esa sería la letra A. En agosto de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Estado peruano sobre el caso de la matanza de Barrios Altos ocurrido durante el gobierno de Fujimori. De lo expuesto identifica la autoridad que asumió la defensa. ¿Quién nos defiende entonces en las cortes internacionales o interamericanas? Los procuradores. Como es un procurador que va fuera de nuestro país, es el supranacional o procurador ad hoc.
Exacto. Es nuestro abogado. Para que una democracia funcione se requiere que en el país impere el Estado de Derecho, donde todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes. De lo mencionado determina el valor de verdad. ¿La corrupción ataca directamente? Sí, la corrupción, la discriminación y la delincuencia. ¿Está prohibido el bloqueo de calles y avenidas en las manifestaciones? No. Lo que está prohibido es el uso de violencia y destrucción de la sociedad, ¿no? Las leyes con nombre propio vulneran el principio de gobernanza. Con nombre propio significa que yo hago leyes en mi beneficio, no en beneficio del pueblo. Eso sí es verdadero. Principio de gobernanza se llama Estado de Derecho o Estado de Gobernanza. Es lo mismo. El carácter deliberante de las Fuerzas Armadas fortalece la democracia. No, pues si las Fuerzas Armadas ya no están enmarcadas en el ejercicio de poder común, ya no fortalece la democracia. Letra D de dedo. D de dedo. Sí está permitida las manifestaciones con bloqueos. Lo que no puedes es destruir, que es diferente. Es por eso que es la D y no la Sí, B. en la opción dice, está permitido el bloqueo de calles y avenidas en las manifestaciones. Sí, sí se puede. Por eso, entonces sería verdadero, sería la B. ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, tienes razón. Pero creo que ahí está el punto. Como dice, el bloqueo más no manifiesta si utilizan o no violencia sería falso. Esa es la D. Ahí está mi error. O sea, sí está permitido, pero no manifiesta exclusivamente si utilizaron o no violencia en el caso. Entonces, como no está precisado, no se le puede poner verdadero. Tiene que especificarse ahí sin uso de violencia. Entonces, si tú bloqueas, comienzas a destruir, ahí no estaría permitido. Entonces, como no se especifica y no se puede usar violencia, en ese caso sería falso, sería la D. Gracias por la aclaración, chicos. Estaría ahí, entonces, letra D de dedo. 1 es verdadero y 3 es verdadero. En el 2 no especifican el tema de la violencia y el tema de los bloqueos usualmente también lo hacen con destrucción, con quema, entonces por eso, como no está esclarecido, sería falso. Sería B, A y D. Ahora sí, chicos. Y listo, terminamos. ¿Qué tal el tema? ¿Fácil? ¿El de cívica? ¿Cómo lo han visto? Más sencillo que el de geografía, me imagino. Entendible. Ahora, esa es la introducción. Falta todavía disgregar todo lo que viene del tema de cívica, es un full estado peruano. Cada institución se va a hacer cada día. Igual les he mandado ahí un videíto, no se olviden, para que puedan complementar el Estado de Derecho y también lo que corresponde al Estado peruano. Nos vemos, chicos. Ahora sí, un fuerte abrazo para todos. Que tengan una bonita semana.